¿Qué tal? En este video, el día de hoy, vamos a comenzar a crear los mantenedores. Para esto, primero hay que considerar de que necesitamos crear tres tipos de mantenedores: un administrador, un formulario que nos permita crear un elemento y otro que nos permita editar. También está la opción de eliminar, pero eso lo vamos a ver, ¿cierto?, desde el administrador, aunque dentro de nuestro aspecto ¿cómo llamarlo? Previo, cuando lo vimos en clase, dijimos que las eliminaciones no lo íbamos a hacer, sino que solamente íbamos a deshabilitar, o sea, cambiar el flag de fecha alta a fecha baja, para que de esa manera podríamos deshabilitar un elemento de un registro, perdón, desde la base de datos. Entonces, para esto hay que considerar de que vamos a necesitar un formulario, y recordemos que como estamos trabajando con AdminLT, esta misma plantilla nos ofrece aquí en la sección de formularios diferentes estilos de formulario. Vamos a crear el CRUD únicamente de categoría. Ya recordemos que en nuestro terminal de punto de venta tenemos varios mantenedores que son categorías: clientes, medios de pago, productos, usuarios, vendedores. Pero vamos a hacer únicamente el de categorías, tanto el administrador como el nuevo como el de edición. ¿Ya? En este puntual vamos a ver solamente el administrador de categorías, cosa que cuando hacemos clic aquí en categorías, aquí se nos vaya a, por ejemplo, categories, ¿cierto? Y aquí se nos muestre la palabra categoría, ¿cierto? Aquí en esta sección, así como lo habíamos hecho anteriormente, el breadcrumb o las migas de pan, y una tabla con este estilo. Aquí estamos trabajando con AdminLT, aquí tenemos unos estilos de tabla. Vamos a trabajar con este que se llama Data Tables, ¿ya? Que, como podrán notar, viene con su navegador, viene con algunas cositas adicionales. Si queremos añadirle, por ejemplo, copiar, exportar a CSV, Excel, PDF, etc. Pero nos vamos a quedar con la versión básica, ya, que está acá. Entonces, vamos a lo hecho. ¿Qué necesitamos hacer? Categorías. Ya en nuestro proyecto debemos crear el controlador de la categoría y la vista de las categorías. Entonces, partamos primero con el controlador. Creamos un nuevo archivo llamado categories.php. Recordemos que estamos trabajando todo en inglés para ir acostumbrándonos a el modelo de desarrollo. Cambiamos la palabra dashboard por categories. No lo estoy hablando como debiera ser el inglés, sino que dándolo textual para que no se equivoquen a la hora de crearlo. Y aquí en el dashboard, perdón, aquí en la función index, ¿ya? Este va a llamar a categories, que va a ser el nombre de nuestra carpeta views, y en el index va a llamar al index que va a ser el administrador, ¿ya? Administración. En este mismo controlador vamos a crear las otras dos funciones que nos van a permitir más adelante crear uno nuevo, ¿cierto? Y editarlo. Entonces aquí vamos a cambiarlo a new, que me va a permitir un nuevo formulario, nuevo registro. Y este nos va a llevar a un archivo que le vamos a llamar new, también dentro de la carpeta categorías. Y un edit, que también va a llamar aquí a edit, y este va a ser la edición. Lo escribí de nuevo. Bien, ya con esto tenemos creado, ¿cierto?, el controlador, perdón, si bien digo el controlador, tanto para la administración, para el formulario de registro nuevo y para la edición. Guardamos, cerramos todo y ahora nos enfocamos en la vista. En esta vista, ¿cierto?, recordemos que vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar igual que el controlador que hemos creado recién, ¿ya?
y dentro de él vamos a crear al tiro los tres archivos, que son el archivo index.php, que es el de administración, vamos a crear un nuevo archivo, el cual vamos a llamarlo new.php, que es el nuevo, y vamos a crear también el edit.php. A pesar de que el edit y el new van a ser iguales, o sea, como son parte de las vistas, el código HTML es exactamente el mismo, solamente que va a cambiar algunas cositas pequeñitas, ¿ya? Nos olvidamos de estos dos, nos quedamos solamente con este. Y recordemos, vamos a necesitar un formulario. Como ya habíamos creado en el video anterior el formulario del dashboard, nos vamos a enfocar en este contenido, de la línea 1 a la línea 23, donde yo tengo el encabezado, donde aquí, como pueden ver, está el breadcrumb o las migas de pan. Y adicionalmente tenemos el contenedor, que nos va a permitir, ¿cierto?, mostrar el contenido, valga la redundancia, de nuestro formulario. Entonces vamos a copiar todo esto de acá. Recuerden que está desde el dashboard. Ya que lo copié, lo voy a sacar para no confundirme. Y a continuación me voy a dedicar a cerrar las etiquetas que me quedaron abiertas. Ya, puntualmente, esta etiqueta div debería tener un cierre. Lo vamos a hacer acá abajo porque dentro de el resto, ¿cierto? Vamos a ahí sí, dentro de este espacio vamos a crear aquí, perdón, como es HTML es al revés, ahí sí. Aquí va el formulario, o sea, perdón, la tabla de datos. Cerramos la etiqueta section que está ahí. Es importante ir indentando ya los espacios que van quedando ahí, la indentación, para poder ordenar el código y tener un código limpio. ¿Ya? Y por supuesto cerramos ahora el div que nos queda arriba, que ese sí va a la izquierda, del content writer. Finalmente editamos el breadcrumb, ya no es panel principal, esto vendría siendo categorías. Home, categorías. Y ya una vez que tenemos esto creado, vamos a hacer F5. Ahí tenemos categorías, que es el título. Ahí tenemos el breadcrumb. Ya a esa dirección vamos a apuntar. O sea, ahora lo que hay que hacer es que cuando yo vaya a mantenedores categorías, esto, ¿cierto?, me reporte a este punto. Recordemos que por cada vez que hagamos un controlador o un mantenedor en general vamos a tener que editar esto. Entonces, para ello, ¿dónde lo hacemos? Recordemos que esto está en templates, está en el navigation. Ya buscamos el que dice categorías, ¿cierto? Y este nos va a redirigir a php echo url. Recordemos que nuestra URL llega hasta ahí y simplemente escribimos al lado categorías, que es el nombre de nuestro controlador. ¿Bien? Entonces, si hacemos un F5, mantenedores categorías, esto debería apuntarnos acá. Volvemos al home, volvemos a mantenedores categorías, ¿cierto? Se nos va a mostrar de nuevo las categorías. Vamos a trasladar ahora este ejemplo. Fíjense dónde está page tables data.html y lo vamos a buscar en donde tenemos nuestro admin LTE. Como ya lo habíamos indicado, lo habíamos tenido guardado en el champ, en el htdocs, admin LTE, page, ¿cierto? Forms era, no, era data, tables, page, tables, data.
lo movemos a nuestro Visual Studio para poder obtener la información que vamos a requerir de acá. Y tenemos que tomar todo esto que dice Table, Data Tables with Minimal Features and Hover Style. Presionamos Control F, buscamos ese texto, ahí lo encontramos. ¿Y qué nos interesa? Vamos a tomar todo este card body que aquí contiene la tabla. Fíjense que aquí cierra con ese card, ¿ya? Pero está contenido dentro de un row y dentro de un call. Así que estas dos etiquetas después las vamos a tener que cerrar. Tomamos esa tarjeta, esa card, que es hasta aquí, ¿ya? Las copiamos. Vamos a nuestro archivo index. Aquí recuerden que habíamos dejado un comentario. Vamos a pegar. Nos vamos a valer de el código que nos va a permitir cerrar esto. Card body, ¿cierto? Y tenemos que cerrar esta etiqueta y esta etiqueta que nos quedaron abiertas. Por lo tanto, vamos a intentar de nuevo para que nos quede ordenado el código. Y este mismo tenemos que cerrarlo dos veces. Que ese cierra con este y este cierra con este. Y ahí ya nos quedaría ordenaditos. Si vamos a ver nuestro código acá, hacemos F5 y ahí ya nos aparece el Data Table. Ahora, ojo, que aquí como podrán notar no se ve con la paginación que sí aparece acá abajo. ¿Por qué? Porque aún no hemos añadido algunas librerías que deberían estar vigentes. De hecho, si vamos aquí al menú de más herramientas, herramientas de desarrollo, vamos a indicar, ¿cierto?, que tenemos errores. Ahí hay 4 errores. ¿Cuáles serían estos? No importa la bienvenida, vamos a la consola y nos dice, cierto, que hay un problema ahí, que no se puede establecer la propiedad de inner HTML como indefinida en el Sparkline. Hay algunos errores con algunos SVG del Bmap, por lo tanto hay que sacarlos ahí. Y nos está dando una advertencia con jQuery que la propiedad inner HTML aparece como indefinida. Eso lo vamos a corregir más adelante, ¿ya? Ahora, ¿qué nos interesa? Que de aquí hay cierto contenido en este archivo que sí nos interesa, porque de alguna manera tenemos que hacer de que esto se visualice. Ahora, fíjense muy bien que acá abajo hay una función que está hecha con un código script. Dice script, digamos la etiqueta, pero esto es lenguaje JavaScript. Este lenguaje JavaScript nos permite implementar el data table. Bien, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el código que tenemos que copiar de acá? Si nos vamos a dar cuenta en nuestro código de fuente, nuestra tabla se llama example2, ese es el identificador. Entonces, este trozo de aquí es el que a nosotros nos interesa guardarlo dentro de la función. Entonces vamos a copiar todo el código que está acá abajo, ¿ya? Vamos a pegarlo debajo de los scripts, por lo tanto vamos a tener que irnos al dashboard footer y aquí pegarlo. Eliminamos esto de aquí que no nos sirve y adicionalmente vamos a necesitar muy probablemente todos estos que tienen que ver con data tables y plugins, porque no los tenemos añadidos acá, ¿cierto? Si lo vamos a buscar, aquí están los maps, podríamos eliminar de hecho los JQB maps, que no los vamos a utilizar. Sparkline tampoco los utilizamos. Los charts sí, porque este chart JS corresponde a los gráficos. Estos también son gráficos. Estos son selectores de rango de fecha.
Summer Note, creo que no lo necesitamos. Admin Athlete Apps. Y aquí vamos a traer, ¿cierto? Todos estos que son Data Tables plugins. Ojo que hay que cargarlos antes del admin.lt.min. Vamos a copiarlo. Admin.lt. Este aquí. Y antes de este vamos a tener que añadir los demás. Claramente hay que hacer algunos cambios. Estos doble punto slash no nos sirven porque tenemos que llegar a este punto. Por lo tanto, copiamos ese trozo de código que está ahí y lo reemplazamos por este. Recordemos que para reemplazar rápidamente seleccionamos esa sección y como se repite tantas veces, luego control D, tantas veces sea necesario para encontrar las coincidencias. Después control V y pegamos el resultado. Bien, a pesar de que de todos estos, ya puntualmente vamos a prescindir de estos que están acá porque no vamos a necesitar comprimir en zip, no vamos a necesitar crearlo en PDF, no vamos a crear, hacer los botones de impresión, ¿cierto? Eso no lo vamos a ocupar, así que lo vamos a eliminar de momento. Bien, vamos a ver qué otro código será necesario. Son todos los necesarios, parece. Pasamos a guardar el dashboard y comprobamos si que efectivamente nos quedó acá en nuestro archivo. Ahí podemos ver que efectivamente ya nos quedó la navegación. Podemos empezar a hacer clic en los numeritos, ¿cierto? Y nos queda la navegación correcta. Ahora obviamente todas estas categorías que están aquí, o sea, estos datos que están acá no nos interesan, sino que vamos a tener que trabajarlo desde otro lado. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que nos interesa acá? Recordemos que en nuestra base de datos, nosotros en nuestra tabla llamada categoría, vamos a tener un identificador, un nombre, una fecha alta y una fecha baja. Para el usuario final, la fecha alta y la fecha baja no le interesa. El ID de categoría tampoco le interesa, simplemente le interesa el nombre de la categoría. Y este nos interesa a nosotros a nivel de programación porque es el que nos va a permitir más adelante utilizarlo como punto de anclaje para poder invocarlo a la hora de editar, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a necesitar solamente esos dos. Vamos a editar acá nuestra tabla, ¿ya? Y donde aquí dice Rendering Engine, vamos a colocar un numeral. Ahí sí. Y aquí vamos a colocar el nombre y vamos a crear un botoncito nuevo que se va a llamar acción, que nos va a permitir, ¿cierto?, editar o eliminar o deshabilitar, ¿cierto?, según corresponde. Según lo que dispone el código HTML, este código, ¿cierto?, nos entrega el encabezado de la tabla. Creamos una fila y la fila tiene 3 columnas. Por lo tanto, en el cuerpo, todos estos tbody los vamos a eliminar. Todos los tr que estén debajo del tbody los vamos a eliminar y los vamos a crear de nuevo. Porque todos estos son datos. Y a nosotros de momento no nos sirve, ¿cierto? Porque vamos a procesar los datos desde la base de datos. Entonces todo esto que está aquí lo eliminamos. El tfood también lo vamos a eliminar porque no lo ocuparemos por el momento. ¿Ya? Y vamos a crear aquí una especie de dato ficticio. Perdón. Desde por 3, ¿cierto? Porque son 3 columnas. En la primera vamos a colocar el 1. Después vamos a colocar categoría bebidas, por dar un ejemplo. Y aquí vamos a colocar botones. Esto modo de ejemplo de cómo se visualizaría después nuestro elemento. Ahí podemos ver, ¿cierto?, la bebida, y aquí van a ir los botones de acción que uno va a hacer para editar el registro, la otra para deshabilitarlo. Ya. Vamos a eliminar ese texto que aparece ahí, que se encuentra en esta sección de aquí, que es el card header. Podemos también prescindir de él, no es tan necesario. Ahí sí, y podemos ver que tenemos ya la cáscara con la cual nosotros vamos a
trabajar nuestra categoría. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos quedaría? Crear el modelo. Ya hemos creado la vista, hemos creado el controlador y nos falta crear el modelo. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a necesitar, vamos a cerrar todo. Dentro de los modelos vamos a crear un nuevo archivo llamado categories-model.php. Basados en el outlogin, perdón, en el outModel, que es el único que tenemos de momento, lo vamos a pegar. Cambiamos el nombre de nuestra clase. Ya. Y esta función la vamos a también a prescindir porque no la vamos a ocupar. Public function getData, ¿ya? Para obtener todos los datos que corresponden a nuestra... Lo está generando ahí sí las llaves. Vamos a necesitar una query y la query va a ser seleccionar todos los registros de la tabla categorías, ya, sin ningún tipo de filtro de momento. ¿Ya? Esto nos va a traer un resultado que lo vamos a invocar desde MySQL execute, pasando como parámetro la consulta, la query, y vamos a retornar result data. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta data contendrá todos los registros que aparezcan aquí. Obviamente no tenemos ninguno, por lo tanto debería aparecer nuestra tabla en blanco. Bueno, para que la negociación de los datos se haga efectiva, vamos a necesitar cambiar un poquito la librería views para que de alguna manera, ¿cierto?, el controlador, en este caso de categoría, nos traspase la información desde el modelo hacia la vista. Por lo tanto, vamos a abrir la vista y aquí vamos a añadir un nuevo atributo, una nueva propiedad llamada data, la cual nos va a servir de trampolín para poder traspasar los datos, como ya les comentaba, desde el modelo hacia la vista. Bien, solamente necesitamos esa propiedad. Vamos a guardarlo, cerramos. Y aquí en nuestro controlador vamos a invocar a esta. Ahora hay que corregirse, esto no es categoría, es categoría. Recordemos que estamos desde la base de datos. La tabla se llama categoría. ¿Ya? Entonces vamos a invocar a la función getData desde acá. Y vamos a decir que this view data, ¿cierto?, que es el trampolín, va a ser igual a this model getData. O sea, en definitiva, estamos invocando a este método que nos va a traer un arreglo con los datos necesarios para poder utilizarlos. Ahora podemos guardar todo. Bien. Y nos enfocamos ahora en nuestra vista para que en vez de que nos aparezcan estos datos de acá, ¿ya?, nos aparezcan los resultados que tenemos desde la base de datos. Para esto nosotros vamos a utilizar un for each. ¿Ya? Recordemos que el for each es un elemento de control que nos permite iterar, o sea, recorrer los resultados de un arreglo. ¿Ya? Ir pasando uno a uno los elementos que estén dentro de un arreglo, ya sea asociativo, ¿cierto?, como va a ser el caso de los que vienen desde la base de datos. Entonces vamos a utilizar for each como parámetro inicial this data, porque de ahí vamos a obtener los datos,
y vamos a utilizar un alias como D, como data. ¿Ya? Cerramos. Esta llave la sacamos de acá porque la vamos a repetir acá abajo. Y en vez de que nos aparezca 1 bebidas, perdón, ahí sí, en vez de que nos aparezca 1 y bebidas, vamos a invocar lo que nos trae la letra D. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Simplemente vamos a escribir php echo D, ¿ya? Y entre corchetes, está tomando los corchetes ahora. Es que tengo el caps lock añadido ahí. No, tampoco, ahí sí. Y aquí, entre corchetes, ¿cierto? Vamos a invocar a los nombres de las columnas que vamos a necesitar mostrar. ¿De dónde? De acá de la base de datos. Vamos a utilizar el ID de categoría como el numeral. ¿Ya? Por lo tanto, acá escribimos ID categoría. Y acá vamos a escribir nombre. ¿Ya? El tercer elemento lo dejamos en blanco porque se supone que va a aparecer la botonera acá. ¿Ya? Vamos a actualizar ahora esto. Podrán ver que dice no data available in table, o sea que la tabla está vacía. Pero si yo voy acá e inserto un elemento nuevo, por ejemplo, bebidas, presiono continuar, examino y está ahí con el ID número 1, bebidas, actualizo aquí y voilà, ahí está el número 1, bebidas. Y a medida que obviamente vayan necesitando añadir elementos acá, van a ir apareciendo acá también. Entonces con esto damos por concluido el administrador. Ya podemos ver de que ahí está mostrando los datos. Claro que nos faltan dos cositas que antes de finalizar, ¿cierto? Vamos a crear dos botones. No, pero los voy a crear con elementos. Botón tipo btn, btn primary. ¿Ya? Ya vamos a usar un if, estábamos usando fast. Pencil, que es uno que nos va a permitir editar. ¿Ya? Y este le vamos a añadir que va a ser de tipo button, que todavía no le vamos a crear ningún tipo de propiedad. Entonces nos va a quedar ahí el botoncito. Claro que por alguna razón no me está mostrando el como dijera, el icono. Más adelante vamos a corregir esa parte, pero ahí tenemos el botoncito, ¿cierto? Que nos va a permitir editar. O eventualmente podríamos hacerlo de inmediato. En vez de un botón lo vamos a transformar en una A. Borrar el type. href. Esto se va a redirigir a echo url. Categorías. Y vamos a pasar aquí el ID de la categoría. Vamos a copiar este contenido acá. Lo vamos a pegar acá. Entonces, eventualmente, cuando yo presione el botón editar, fíjense que allá abajito dice, a la mano izquierda aquí, va a aparecer, ¿cierto? Donde va a redirigir localhost MVC categorías 1. Claro que ahora no va a apuntar a ninguna parte, pero debería, perdón, me faltó un paso. Debería decir aquí edit, porque vamos a editar, ¿cierto? Vamos a editar a la categoría número 1. Ahora sí. Entonces, si yo pincho aquí, me va a llevar a edición, que es la edición que vamos a tener, y el parámetro 1, que es el número de la categoría. Esto, obviamente, como estamos recién aprendiendo a programar, no es lo aconsejable de hacerlo. Solamente lo estamos usando como un ejemplo práctico
porque hay que tratar de ser lo más transparente posible al usuario, que no tenga la opción de, por ejemplo, si él quiere editar la categoría 120, que lo tenga que escribir aquí directamente en el navegador para poder acceder a él. Entonces, o sea, debería ser editar y estar transparente al usuario. Pero eso lo vamos a controlar ya más avanzado nuestro curso. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos la gran mayoría, y nos falta, por supuesto, si volvemos a nuestro administrador, nos falta un botoncito aquí que nos permita crear un nuevo. Entonces, arriba de la tabla, en el card header, de punto card header, vamos a colocar un igual, un a.btn primary, que nos va a redirigir, así como este que nos redirigía a la edición, este nos va a redirigir al new. Y .fa plus, si mal no recuerdo, con una S. Y aquí le vamos a agregar. ¿Para qué? Para que desde aquí, ¿cierto?, tengamos la opción de poder colocar aquí. Claro que lo voy a dejar, en vez de primary, lo voy a dejar como sources, para que sea de color verdecito. Entonces ahí lo que sí me falta dejarlo apegado, podría quedar apegado a la derecha por un tema de usabilidad. Generalmente los botones están siempre pegados a la derecha, pero la idea es que cuando hagamos clic aquí, ¿cierto?, nos aparezca después el formulario de creación, que es el que vamos a ver en el siguiente video. Así que dejamos hasta aquí esta parte, nos olvidamos del código, hacemos un repaso, ¿cierto?, lo que hoy día logramos en este video completar, que de los mantenedores de categorías, que es el que estamos haciendo de ejemplo, ya tenemos enlazados los datos, se está mostrando en nuestra tabla. Esta es la opción de poder mandar el dato a una edición, y también está la opción de agregar un dato. Bien, nos vemos en un próximo video.